Recientemente se han agregado diversas funcionalidades para manejar estructuras de perfiles en Onshape, entre las que se incluye la operación recorte de estructuras. En este ejemplo se ha creado una estructura de perfiles con las herramientas de Onshape y se ha utilizado la operación recorte de estructuras con la opción grupos ordenados para recortar los perfiles horizontales con los 4 pilares verticales. Como se puede observar, en esta operación se realiza una diferencia booleana entre los elementos de perfilería, de modo que se crean unos pequeños salientes en los extremos de los perfiles horizontales. La macro de C2I recorte estructuras simplemente agrega la opción ajustar a tope. Cuando ajustar a tope está activada, la operación funciona como en el caso anterior, realizando la diferencia booleana. Sin embargo, al desactivar el ajuste a tope, los perfiles se recortan por una cara plana. Un factor importante a tener en cuenta es que las diferencias booleanas requieren mayor tiempo de recálculo. En el ejemplo anterior, el tiempo de recálculo es de 1,76 segundos. Mientras que al utilizar la macro de C2I el rendimiento es mucho mejor, quedando el tiempo de recálculo por debajo de 1 segundo. Además, la lista de cortes generada posteriormente muestra una longitud de 720 mm para los perfiles recortados, mientras que en el ejemplo anterior esta longitud es de 724 mm, debido a los pequeños salientes creados por las diferencias booleanas. Si hacemos este diseño algo más complicado, por ejemplo utilizando perfiles de aluminio en lugar de tubos cuadrados, la lista de cortes creada con las herramientas de Onshape mostrará unas longitudes muy superiores porque los perfiles horizontales entran en las ranuras de los pilares. Además, el tiempo de recálculo sube de forma importante por encima de los 93 segundos. En este mismo ejemplo, si se utiliza la macro de C2I de recorte estructuras, las longitudes de estos perfiles ya nos indican que se está haciendo el recorte con las caras planas. Además, el tiempo de recálculo se reduce considerablemente, siendo de 7,43 segundos. Hay que tener en cuenta además que se están utilizando los elementos de perfilería de aluminio de Onshape, que incluyen numerosos detalles como el estriado, los vaciados y los redondeos que no aportan nada al modelo y que también perjudican de forma importante al rendimiento. Veamos este mismo modelo pero creando los perfiles con la macro de C2I Perfiles 2, que utiliza la biblioteca de perfilería de C2I, en la que se incluyen perfiles de aluminio mucho más simplificados. El resultado es el mismo que en el ejemplo anterior, pero el tiempo de recálculo queda por debajo de 1,5 segundos. Cabe mencionar que en este caso incluso no sería necesario tener dos operaciones de perfiles ni utilizar la macro de recorte de estructuras, ya que la macro de C2I Perfiles 2 incluye la funcionalidad de recortar directamente los perfiles ordenados por grupos. Esta macro se incluye en el programa Onshape C2I Business que proporcionamos a todos nuestros clientes de Onshape.